¿Qué tal, amigos y amigas de la televisión? Si les parece, vamos a extraernos un poco de las noticias alarmantes del coronavirus y una serie de acontecimientos, incluso políticos, que nos rodean en la vida diaria y vamos a centrarnos en un acontecimiento, un evento cuyos festejos están presentes en estos días y que comenzó en el año 270, si mal no recuerdo, después de Cristo, por el que un cura, Valentín, fue llevado al cadalso, sentenciado a muerte por el emperador Claudio II, porque se dedicó a separar, a unir, a bendecir, a casar en definitiva a los enamorados. Y el emperador estaba muy reaccionario respecto a este tema porque le restaba soldados y reclutas para la siempre belicosa Roma, ¿no? Ahí comenzó la festividad que hoy alumbra, ilumina casi todo el planeta de San Valentín como Día de los Enamorados, que ha devenido a ser, entre otras cosas, un festejo también de tintes comerciales. Pero en un principio no fue así, y sino que se lo digan a los enamorados, trovadores de la Edad Media que cantaban y daban serenatas a las princesas y a las mujeres que los contemplaban en las troneras de sus castillos hacia abajo y que luego, si no eran escuchadas por ellas, pues se dedicaban a ir por las tascas y por las cantinas a cantar y a tocar en lo que se llamó la sopa boba, que fue el origen además de las posteriores estudiantinas universitarias o las tunas. Pero bueno, todo esto engloba y sintetiza un término que tiene connotaciones neurohormonales, afectivas, poéticas, musicales, sentimentales y que a veces incluso se convierte en una obsesión. El amor. Esto es Tiempo Presente, que se transmite a través de la TEACA Televisión y de Nortevisión. Y estamos con ustedes, Esther Santana, buenos días, psicóloga, compañera, y don Antonio, licenciado, como ustedes saben muy bien ya, en ciencias religiosas y mediador familiar. Creo que respecto al amor, al enamoramiento, al flechazo tenemos algo que apuntar, que decir y hasta debatir. Esther, ¿verdad? Sí, es maravilloso estar enamorado o enamorarte, porque sientes que eso que decimos, el hormigueo, sientes la pasión, sientes el entusiasmo y además te sientes querida, sí, hay correspondencia. Es un estado emocional que yo creo que todos los que lo hemos vivido sabemos que nos hace valorarnos y nos hace ser felices. Ya otro tema es, ¿dura para siempre? ¿Es eterno? En algunos casos sí, en otros no. Pero vale la pena vivir ese enamoramiento. Vale la pena vivir esos momentos en los que se te va la vida o se te va el cariño por otra persona y sobre todo si eres correspondida, evidentemente. Ese barrenillo que se nos mete en la cabeza y que a veces nos deja dormir, ¿no? Y que a veces, como decía Ortega y Gasset, también se convierte en una locura, que llega a algunos extremos hasta el afán posesivo y los celos que llegan al extremo de matar, sí. Y la maté porque era mía, que claro. Es la famosa violencia de género a la que estamos asistiendo ahora y que, por cierto, 10 muertes en España este año y en Argentina, de donde acabo de llegar, 320 muertes en el año 2019. Una mujer asesinada por sus amantes o por sus parejas cada 22 horas. Esto es otro tema. Antonio, aspectos sentimentales y hasta, si quieres, trascendentales del amor, ¿no? Sí, un amigo mío definía el enamorarse como una locura transitoria, pues sí, que duraba entre 4 meses o 4 años. Y bueno, como definición es muy simpática. ¿Y qué ocurre? Que realmente el estado puro del enamoramiento de una persona, lo que produce el pensamiento, lo que sale por esa boca, de bondades, de dulzuras, de encantos, de extraordinaria persona,
aquella de la que te enamoras, te encanta su voz, su mirada, sus caricias, te encanta lo que habla, cómo habla. Yo cuando estas cosas ocurrían y venían al despachito de párroco, le decía, escríbelo y tráemelo por aquí para verlo un día, esto que me has dicho. Y cuando lo veíamos, lo leíamos, añadía algunas cosas más. Yo le decía, yo añadiría también esto tal como te veo a ti y como lo veo a él. Y a él le decía lo mismo. Más de una vez, no muchas, más de una vez, yo estuve 9 años en esa parroquia, quiere decir que cubría los 4 años de enamoramiento. Después, si te das cuenta que sí, que no lo estás, que tal, pues entraba ya pues la vida normal, la vida real. Yo solía decir en las charlas que decían, ¿cuándo termina el enamoramiento y cuándo empieza la vida real? Cuando están acostados juntos en un momento determinado, levantas la sábana porque hay calor y dice, Pepe, te huelen los pies. Y la gente se reía muchísimo. Ahí empieza la realidad del amor. O sea, ya el enamoramiento empieza a perder. La convivencia, en definitiva. Empieza la convivencia, no, yo diría el amor, es decir, enamorarse es el preludio del amor, es entusiasmarte por alguien que merece la pena quererlo. Sí. Entonces, en ese estado tienes esa documentación que tú le decías, guárdala para cuando te aparezcan las primeras crisis, vuelvas a leerlo. Y te des cuenta ya en la lejanía de lo que habías escrito, lo que era verdad, lo que era cierto, lo que no era tan exagerado, lo que realmente queda. Y entonces, pues muchas veces eso decía, volví a leer y no es que haya cambiado, es que nos estamos descuidando en un montón de cosas que antes cuidábamos muy bien. Los cumpleaños, los regalos por el santo, los regalos por la vez que nos conocimos, sí. Recuerda, se iba perdiendo por costumbre. Sí, no, y la rutina. O sea, y la rutina. Te acostumbras a una rutina. La monotonía, sí. Y dejas de lado aspectos importantes como es lo que tenías cuando decías que estabas enamorado. Pues a lo mejor una sonrisa, a lo mejor llegar con un regalo. Hablo tanto de hombres para mujeres como de mujeres para hombres. Sí, evidentemente. O de llegar, preparar una cena romántica. Se va dejando por rutina y bueno, queda el amor. En muchos casos ya desaparece, pero en muchos otros hay un amor que dura para siempre, como bien dijiste antes, hablando nosotros que murieron juntos y enamorados. Pero la rutina y el estrés con el que nos estamos metiendo también hoy día, que el estrés que vive la sociedad, muchas veces hace que nos olvidemos de aspectos importantes, a lo mejor mínimos, pero importantes para seguir enamorados. Sí, o queriendo a la persona que tenemos a nuestro lado, ¿no? Sí, fíjense ustedes que, por ejemplo, fijémonos que la raíz etimológica de amor es amma, y amma es madre. Es curioso, que también es el origen de la palabra amistad. Y con esto entroncamos también con lo que podemos definir como amor en términos generales, que en la antigua Grecia y Roma también era amor hacia el hombre y hacia la mujer. Claro. Es decir, quiero decir que hay una madre presente aquí, ¿no? que es curioso, que significa madre, porque es el apego entre el primer apego, las primeras percepciones que un niño ve, siente, observa y son transmitidas por su madre, ¿no? Y en esto podemos también hablar del amor como del flechazo. ¿Qué es lo que primero impresiona o cuáles serían los primeros indicadores de atracción que siente un enamorado por una enamorada o viceversa, ¿no? ¿Qué es? La impresión física. Hay una anécdota que está en la historia, una famosa hétera era una prostituta de lujo de la antigua Roma, de la antigua Grecia,
de lujo, claro, lógicamente, ¿no? Que fue condenada, fue acusada de impiedad y se presentó ante los jueces y se quitó la blusa o la túnica y mostró sus pechos. Y los jueces la absolvieron. Una impresión que tiene que ver, en este caso, con el erotismo. Claro, luego, posteriormente, el amor ha evolucionado, aspectos culturales, la comunicación no solamente física, sino verbal y no verbal, los diferentes indicadores que son objeto o que definen un primer acercamiento, una primera impresión. Evidentemente, como muy bien se ha señalado acá, el amor no es para siempre. ¿Por qué esas primeras impresiones, que son físicas, que son un compendio de impresiones físicas, visuales, hasta olfativas, que están en el rinencéfalo, como ustedes saben muy bien, el cerebro primitivo del ser humano, de los humanos, incluso de los animales, ¿no? que hoy se llama sistema límbico, ¿no? Olfativas, visuales, auditivas, verbales y no verbales, que van encadenando una serie de atractivos que hacen que el amor aparezca, fructifique y cristalice. ¿Y por qué después va desapareciendo? Yo sigo, perdón que sea pesada, sigo diciendo que es que se dejan de lado aspectos por la rutina y por la vida que llevamos, se dejan de lado aspectos importantes que sí teníamos en cuenta en esos momentos en los que estábamos enamorados o los que estábamos locos, como decir. Sí, la palabra loco a lo mejor suena mal, pero hasta te vuelves a veces loca por ver a la persona de la que te has enamorado y no hablo ya de los extremos que tú dijiste antes, sino de las ganas de verla, pierdes el norte, como decimos, ¿no? Pierdes todo porque tienes ganas de estar con ella. Lo que pasa es que una vez que ya consigues ese amor o consigas esa persona, es como si, sentimos la seguridad de que ella es para nosotros, de que ella es nuestro, y dejamos de lado aspectos importantes que tendríamos que favorecer más continuamente, ¿no? En cuanto a lo que dijiste de San Valentín, yo no creo que el único día de los enamorados sea el día 14 de febrero. El día de los enamorados es todos los días, como el Día de las Madres es todos los días y el Día del Padre. Viene el aspecto comercial, se ha creado por San Valentín para sacar dinero, pero lo maravilloso que sería para cualquier persona es que en cualquier momento, da igual, el 10 de agosto, te traigan una flor, porque te sigo queriendo. No tiene por qué ser el día 14 y esperar a ese día. O que un hijo te traiga una cajita de bombones, y no el Día de las Madres, sino cualquier día del año, ¿no? Es mi opinión. Claro, en cierto sentido nos han impuesto un día. Sí. Como el Día de la Madre, o el Día de los Abuelos, o el Día del Padre, ¿no? Y eso está hoy ya trufado, como ya todos hemos apuntado aquí, de aspectos comerciales que en un principio para nada estaban, ¿no? No, porque claro. Yo no sé, esto ha habido los últimos quizás 30, 40 años, ¿no? Y que se ha aprovechado el negocio, el marketing, para explotarlo al máximo con algunas frases cursis como hoy te quiero menos que ayer y más que ayer y menos que mañana. Sí. ¿No? O dígaselo con flores. Dígaselo con flores. Y que a veces repercute en la vida doméstica de gente que vive en pareja porque provoca algún conflicto en dos direcciones. ¿Qué le compro? ¿Qué compro? Y olvidos imperdonables. Y como te olvides, iba a decirlo, como te olvides, prepárate. Sí, cierto. Yo oyéndoles hablar, sobre todo la frase rotunda, Paco, de el amor no existe. Si no existiera el amor, esto sería el caos más grande del mundo. Lo que tenemos que empezar es por definirlo. Cuando las crisis, que ustedes tienen experiencia más que yo, porque yo entro en la orientación matrimonial cuando llegan a lo mejor, o a la inversa, es decir, yo derivo
cuando realmente es traumático el caso de uno de los dos. Entonces derivo rápidamente a psicólogos, ¿no? El psicólogo ya se encargará, si es tan grave, de incluso precisar o detectar que se precisa medicación y hay que recurrir al psiquiatra. Bien, pero estos son defectos del amor. Cuando la maté porque era mía, que eran las canciones mexicanas y que sigue estando en la mente de muchísima gente que no soporta tener una jefe mujer, no lo soportan. Se someten, saben que les sancionarán, saben que terminará echándolo por rebeldía, por no mantener el orden jerárquico que es sagrado en una empresa, y se someten, ¿no? Pero no lo soportan. Cuando hay cuando la mujer interpreta egoísmo, el propio crecimiento del hombre y a la inversa. Cuando en una pareja detecta que cada vez hay una separación, el hombre de la mujer del hombre. La mujer camina en la senda de la investigación, de la búsqueda, de la verdad, del crecimiento personal, y el hombre se va conformando con quien la que crezca sea su mujer en esas tonterías a las que se está dedicando. Y a mí déjame con lo rudo. Es decir, poco tenemos que hablar. Poco tendríamos que hablar cuando nuestros caminos están distantes o en la distancia, y perdonen la redundancia, o sea, yo me he quedado muy atrás, ella va avanzando y va descubriendo otro mundo, con lo cual ya los lenguajes están en fases distintas. Esto sí se acaba, eso sí puede tumbar el amor que se sentía de un hombre por una mujer. Pero el amor, vamos a decirle a una madre, olvídate porque el amor no dura siempre. Que yo voy a dejar de querer a mi hijo, por perverso que sea. Le enjuiciaré, le analizaré, le pelearé, lucharé por él, lo meteré, lo encerraré en algún sitio donde me lo den curado otra vez, pero no dejaré nunca de amar. Entonces, no quiero plantear el tema a lo divino, es decir, pero vamos, es el ejemplo que tenemos en aquel que decía Pablo, cuando ya vuelve a la conversión, ve la luz y dice, sé de quién me fío, porque la confianza en el amor potencia el amor, la desconfianza, la sin razón de la pasión, por encima del respeto, del cariño, de la atención, no es amor, es pasión, seguirá siendo pasión. Disfrutarán como enanos, pero no es amor. A eso no le llames amor, porque claro, cuando llegamos a una edad, y no quiero poner fechas a esa edad, realmente eso no funciona tan bien. Yo le suelo decir a los amigos que dicen, Chacho, yo ya, dice, es lo mismo de antes, sí. Pero más despacio. O sea, ya no tienes fuerza, no respiras bien, no, te duele aquí, te da un calambre. Oye, pero y sigue intentándolo, ¿no? Es decir, si te apetece, si a ella le apetece, si a los dos, si los dos lo quieren. Entonces, yo creo que no es cierto que el amor no exista. Lo que se transforma es que el amor es como el virus. Se va transformando su ADN a medida que vamos caminando y lo vamos haciendo a nuestra imagen y semejanza. Él antes era un hombre entregado, ahora es un egoísta. No, ahora es que ves las partes más personales de las que no se quiere desprender, pues se ha desprendido de muchas cosas, las partes personales del otro que tú lo interpretas como egoísmo. Y es un crecimiento, un mantenimiento en la inseguridad. O sea, interpretaciones que les voy a explicar. Yo estoy hablando para la tele, para la antena, para ustedes no, porque son pues, mis maestros. ¿Qué voy a hacer? Por favor, todos tenemos algo que aportar y que además sentir. Pero lo vamos a ver y vamos a seguir conversando con ustedes, entre nosotros, dentro de un momento. Hasta ahora.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Qué tal? Estamos conversando sobre diferentes aspectos del amor y de los enamorados, porque Antonio decía que no existe el amor. Claro, existen los enamorados. Y yo siempre he pensado que un enamorado es un merodeador, que merodea alrededor de su amada o de su amado, ¿no? En un principio, y como decía también, escribía Quevedo, es una herida, es un dolor callado que se siente, ¿no?, en ese momento, por esa inquietud. Y si ustedes se imaginan que los que hemos sido enamorados y enamoradas en la etapa adolescente, evidentemente nos dedicamos a merodear, a andar alrededor de la cercanía de la persona amada, a ver si salía, a ver si la encontrábamos, a ver si ansiosos, a ver si nos llamaba por teléfono. El teléfono, ¿verdad? Hoy está el WhatsApp, claro, mucho más distinto, muy diferente. O a esperar la ansiada carta. Esa carta que a veces venía de una enamorada o de un enamorado, desde lejos, de cualquier parte, ¿no? Y que a veces venía, entre las páginas había una florecilla marchita, que era un síntoma, una manifestación de amor. Con lo cual, lo que quiero decir es que en un principio es esa inquietud, y que en cierto modo también, como decía el gran poeta romántico Rilke, es la búsqueda de dos soledades compartidas, o sea, dos personas que se sienten solas y quieren compartir su vida. Es hermoso también esto, ¿no? La media naranja. Muy bonito. Claro, y es cierto. Claro, ¿qué sucede? Y desde el punto de vista psicológico lo sabemos los psicólogos, que vienen etapas después más procesadas, más evolucionadas de madurez, en la que posiblemente ya no se merodea, sino se intenta mantener esa llama, que a veces fenece, que a veces se apaga, como un pabilo en una vela, ¿no? Y que hoy creo que se apaga más pronto que antes, don Antonio, en el tema de las mediaciones familiares y de los matrimonios. Incluso yo creo que hay por ahí una estadística, Esther, que nos habla de que Canarias es uno de las comunidades autónomas donde más divorcios se producen. Más divorcios hay, sí. Más divorcios, ¿verdad? Más divorcios hay en Canarias. Sí. En lo que es un divorcio civil, que es una cosa jurídica, pero que es una ruptura sentimental. ¿Por qué? Sinceramente, no sabría decirte las razones por qué en Canarias nos separamos, y digo nos separamos porque yo soy separada. Sí. Yo lo achaco más a lo que siempre digo, ¿no? Que cuando esa llama se apaga, si no eres capaz de volver a encenderla, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿para qué seguir con una persona con la que no hay nada que te conecte? Lo más ético sería, porque el amor se puede acabar. El amor existe, evidentemente, pero también se puede acabar.
existe la vida y nos morimos. El fuego. Sí, entonces, Y pasa frío. Y se pasa frío y tal, pero si se acaba el amor, ¿para qué seguir juntos con otra persona? Eso tiene una cuestión también que hay que también posiblemente analizar o por lo menos discutir o elaborar desde el punto de vista psicológico y hasta sociológico. Es cuando una persona, cuando una mujer o cuando un hombre o cuando una parte de la pareja se hace imprescindible para la otra. Y ese ser imprescindible no significa un afán de posesión o de una exigencia un poco superior a las propias fuerzas, recursos y sentimientos de la persona. Quiero decir, tú eres imprescindible para mí. Y eso es cierto, porque a lo mejor hay que intentar, elaborar otro proceso, adaptarnos, saber vivir en las dificultades, en el conflicto, y que nadie es imprescindible para nadie. Pregunto. Pero para muchas personas sí, sí hay personas imprescindibles. Sí. Para muchas, tanto hombres como mujeres. Necesito a esa persona, necesito que siga a mi lado. Necesito para satisfacer probablemente necesidades mías. Sí. Pero bueno, hay una necesidad ahí que yo no lo llamaría amor, yo lo llamaría eso, necesidad, y estar sometida o sometido a esa persona porque sin ella o sin él no soy nada. Pero sometido quiere decir que no puede vivir, o sea, te lo digo por ejemplo... No puede vivir sin esa persona. Claro, pero por ejemplo, te lo digo por el tratamiento de los mediadores familiares y de los psicólogos, psicoterapeutas, cuando tratan de rehabilitar, de renovar la vida y de darle un sentido positivo a la vida de aquellas personas o de aquella mujer o de aquel hombre que consideró imprescindible a su pareja y ahora no puede vivir sin ella y está trincado y está apegado, está en esa dependencia a veces enfermiza. ¿Cómo, es decir, porque claro, se puede convertir en eso? ¿Cómo? Yo sé, y todos sabemos, y los psicólogos también lo saben, los mediadores también lo saben, los psiquiatras también lo saben, salvo algunos que alguna vez, ante un conflicto serio de pareja, y vos también lo sabés bastante, en la que, por ejemplo, había maltrato por parte del hombre, del esposo, a su mujer durante mucho tiempo, por lo menos maltrato psicológico, psíquico, ignorancia, desprecios en público, y la señora se quejaba, no solamente al confesor, se quejaba ante el psiquiatra porque iba para que lo medicara, y el psiquiatra le aconsejaba paciencia. No, paciencia no. Más bien, ¿no? ¿Verdad que no? Yo no lo aconsejaría, yo aconsejaría, márchate. Por ejemplo, Márchate. que no haya, y esto ya nos metemos en el tema de lo que es violencia de género, pero sí que me interesa a lo mejor profundizar en el tema de... Pregunta, ¿por qué en Canarias? ¿No? Sí, sí. En Canarias, Gran Canaria, fundamentalmente, es una sociedad cosmopolita de toda la vida. Nosotros hemos dependido de Inglaterra, hemos dependido de Holanda, hemos dependido... Y hemos tenido un rigorismo moral muy fuerte y muy controlado. La última frase del psiquiatra o del psicólogo o del cura. Hemos tenido ese rigorismo también. Si yo les digo a ustedes que los mayores, inicialmente, estoy hablando de años 65, 70, los mayores casos de separación estaban en el sur. Mejor dicho, en gente que trabajaba en el sur. Se daban las subculturas. Llegaba un día, venían todos los años, se hacía una amistad, venían al mismo apartamento, se elegía al camarero o camarera, se escogía el taxi, o sea, se iban personalizando las amistades, se iban a visitar a las naciones de donde venían, pagándole la mitad o diciendo págate el viaje y te quedas en casa. O sea, se empezó a crear unas relaciones que en un trabajo... El turismo, hablando. El turismo. En un trabajo que hicimos JJ, el abogado José Ignacio, que él era de la cohorte, diríamos,
don Juan de Borbón. Era asesor de don Juan de Borbón, Díaz de Aguilar. Díaz de Aguilar, sí. Que fue un hombre que se sumó muchísimo, se comprometió mucho en la política y antirrégimen total y absoluta. Entonces yo hice un trabajo de campo, le pasé la documentación a él y él dio la conferencia, porque fue a quien se la pidieron. Digo, pero JJ, vas a hablar de memoria, déjame que te haga. Y negociamos unas preguntas muy sencillas. Yo me metí en el mundo del sur, me entrevistaba con canarios casados con suecas, alemanas, nórdicas, en definitiva, y al revés, nórdicos que se casaban con canarias. Y riquísima, la encuesta era riquísima, pero siempre bajo una subcultura. Sí. Había una gran admiración del canario o la canaria a la extranjera por el hecho de ser extranjero. Lo extranjero era mucho más válido que lo local. O de fuera. Pero eran tan buenas las cuestiones que incluso cuando se rompían las relaciones, se rompían las relaciones, seguían siendo amigos. Preguntaba, mira, ¿y tu marido? No, nos separamos. No sabíamos nada. No, consideramos que no deberíamos decírselo, ya lo verían ustedes. Y aparecían y de repente te encontrabas que estaban cenando 4 personas. El exmarido, ella, el marido actual y la mujer de él. Entonces incluso no se creía que no están separados, que los vi yo comiendo ayer, juntos. Porque el amor se ponían juntos. Y la otra pareja también, porque recordaban o decían, bueno, que disfruten el momento en que se encuentran, porque fue una separación inteligente. Pues el estado ideal de una separación es ese. Y el caso es que empezaron a separarse una cantidad de aparceros y aparceras que ya estaban, o eran choferes de buses, o eran taxistas, o eran camareros, o eran cocineros, ya se empezó a producir ese intercambio de parejas fenomenal en el sur. Y no ha parado. Tanto no ha parado que en ese aspecto, y eso quizás sea muy largo de debatir y de discutir, porque es un tema muy, muy profundo, muy largo. Claro, posiblemente también tenga que ver con lo que hoy, sobre todo las nuevas generaciones, con el amor erótico, el amor sexual y el sentimiento. Es decir, por ejemplo, hoy es muy fácil, también en aquella época, también en otras épocas, que se encuentren 2 personas y se atraigan por la piel y se acuesten, o digamos que lo que más mantiene esa relación sea lo puramente erótico, y más que erótico lo sexual, y más que sexual lo genital. Sí. Claro. Y entonces hay como una especie de intercambio sexual, pero en el que no hay empatía respecto al otro. Es decir, se descubre al otro solamente, o a la otra, solamente por sus aspectos físicos, por una satisfacción eminentemente y principalmente erótica y sexual, que tiene una gran importancia a cualquier edad. Pero esa facilidad con la que hoy se relacionan las personas en estas nuevas generaciones, y donde no hay, y en ese aspecto volvemos a la demostración de amor de otras épocas, trufadas de cierto romanticismo del que yo personalmente todavía quiero participar, o en poesía o en música, de un afán de conquista, de conquistarse poco a poco y de hacer que esa atracción sea profunda, sea seria, que a lo mejor en otras épocas tenía ese gusanillo, ese barrenillo de a ver si lo logramos, a ver si lo conseguimos, y que hoy, desde el punto de vista de la facilidad con el que 2 cuerpos, 2 personas se relacionan a nivel puramente sexual, no existe, y que a lo mejor, planteo, puede ser un factor de desunión, de conflicto o de posible ruptura, porque el encanto del cuerpo ha ido poco a poco desapareciendo y no se comparten 2 sentimientos, en cierto sentido 2 almas, no se comunican 2 personas tal como son, desnudas, no solamente físicamente, sino desnudas en sus apetencias, en sus necesidades, que deben ser satisfechas en el hogar
no solamente en el aspecto puramente físico-sensual. ¿Verdad? Sí, vamos a ver. El sexo es importante, sí, evidentemente, pero para mí no sería el primer factor importante en un amor, en el amor hacia la persona con la que vives o con la que estás enamorado. Porque, bueno, a lo mejor tengo ganas de sexo y estoy con el hombre que quiero y me parece genial. Bien. Pero también puedo no tener ganas. Y sin embargo estar feliz porque estamos hablando, estamos en una charla, estamos en una cena o salimos a tomarnos algo. Entonces sí, el sexo es importante, pero no hay que darle la importancia definitiva. Sí. No, definitiva no, porque hay muchos aspectos en el amor, no solo el sexo. Está la atención, está el que te presten cariño, el que te demuestren amor. No solo el sexo es lo importante. En cuanto a las personas que se conocen y tienen una noche o un día o una mañana de pasión. De pasión, sí. ¿Por qué no? Mientras no hagas daño a nadie y mientras no molestes a nadie, ¿por qué no? Yo respeto el que se haga, siempre que se respete a los demás. ¿Por qué no? Y hay también un respeto mutuo entre dos. Y entre estas personas un respeto mutuo. Claro. O sea, solo estamos porque nos hemos gustado, queremos una noche de pasión o una mañana de pasión, me da lo mismo, y adiós. Pero eso es amor. No, eso no es amor. Vale. Eso es pasión. Pasión, ¿vale? El amor, el amor es otra cosa. El amor es lo que, como tú dijiste antes, yo amo a mis hijos. No estoy enamorado de ellos, pero amo a mis hijos. Ese es amor. Eso es amor. Me he enamorado, sí. Y he amado a una persona. Y hemos tenido una noche de pasión, sí, de acuerdo, fantástico. Vale, sí. Pero bueno, hay que saber... yo creo que en el respeto se basa todo, en respetar lo que las otras personas decidan con su vida. Y ya no me refiero al respeto en todos los sentidos, o sea, no sé, porque no me quiero meter en el tema que nombraste antes del maltrato, eso no es respeto, sí, no, eso para nada, o sea, eso ya sería un tema bastante largo. Si está fuera del... Pero en respetar sí que es importante. Pasa en el amor como pasa en política. Pero en el respeto se incluye la infidelidad. ¿Se puede ser infiel y respetuoso? Sí. Sí. Sí, vamos a verlo ahora, si les parece, después de esta pequeña pausa y seguimos conversando este tema tan interesante, tan polémico para todos los que nos escuchan y nos ven. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Y aquí tenemos a una persona también que nos puede alumbrar mucho respecto al tema del amor trascendental, que es nuestro compañero y amigo Antonio Melián. Te lo digo sobre todo porque hay un amor más trascendental, quizás más sublime en cuanto a lo que amor sublimado que lo demás está presente, como todos sabemos, en el psicoanálisis, ¿no? Cuando se habla de
amor místico, ¿no? O sea, y la pregunta es clara. El amor demostrado, esa éxtasis casi amoroso que tenía, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, ¿eso es amor? Hombre, evidentemente. Y el que tuvo Jesucristo por toda una humanidad, sí, y por toda. Jesucristo no era el Señor que se ponía, no había ordenador, no había, pero bueno, se podía pensar. No, perdón, Antonio, lo que tengo que preguntar es, cuando Santa Teresa en un arrobo continuo manifestaba ese amor por Cristo, ¿no había también algunos aspectos que tienen que ver con las neurohormonas, con la oxitocina, y que le llevaba a quererlo también físicamente? Pregunto. Hombre, Santa Teresa fue una mujer, junto con San Juan de la Cruz, que hubo entre ellos, que no está escrito, porque este hombre era el asesor espiritual, el asesor, monta el convento allí, no se te ocurra montar ese convento en esa aldea, porque vas a fracasar y no ganas para sandalias, pues ella decía que sacudía el polvo y se ponía las sandalias nuevas porque no quería ni el polvo del pueblo, aquel que no les... Pero ¿qué pasa? Que Teresa, como el Cantar de los Cantares, no sé si conocen ustedes el libro, el Cantar de los Biblia, Cantares. Sí. Cervatillo mío, paloma mía, cariño mío. Cuando habla realmente en terminología sexual pura, amorosa pura, y es un tema que habla Jerusalén a Dios, Dios a Jerusalén, a través del mediador que escribe y que su poesía la dedica a ese enamoramiento de Dios, rayano en la entrega física del amor, del amante al amado. Santa Teresa igual, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Y esas son las contradicciones, que las tuvo Unamuno, pero a nivel mental. Unamuno era católico, Unamuno tuvo las persecuciones de regímenes o del régimen, pero al mismo tiempo de la Iglesia autoridad, que estaba unida al régimen. Entonces esto es una parafernalia, esto es un montaje, esto es realidad, y fue el hombre atormentado, intelectualmente atormentado. Entonces, pero volvamos a Santa Teresa, que es lo que nos ocupa, porque Santa Teresa tiene un gran enamoramiento a la persona de Cristo. ¿Cómo te puedes enamorar de un ente que existió, pero que en este momento está sublimado o espiritualizado? Además, los tiempos revueltos en los que vivió, a nivel de Dios está presente en la hostia consagrada, eso lo vivió Teresa de Jesús, en discusiones entre jesuitas, dominicos y clero normal, donde el Papa intervenía comulgando, parando, atajando, creando concilios. El mundo empieza a revivirse con el Renacimiento, donde es muy importante los sentimientos, y los sentimientos estamos como muy aparcados. Si tú te lees el derecho canónico sobre el matrimonio, ni una vez aparece el amor y no sé cuántas veces aparece contrato. O sea que desde el punto de vista de la Iglesia, el matrimonio es un contrato. Desde el punto de vista místico, el matrimonio es la consagración del amor. Y eso es lo que se predica cuando se están casando. No el contrato, sino el amor, lo idílico que es el amor. Y eso se vive con ilusión. Cuando vemos una película, esas que acaban bien, que son muy bonitas, que al final, después de una lucha terrible, acaban juntos, besándose, y fin, con esa corona pequeñita, y se le fin. Decimos, ¿qué? Yo suelo decir aquello que decía un amigo mío, ¡qué mentiras tan bonitas! Se están diciendo unos a otros, sí, está muy bien. Realmente la sublimación del amor que todos añoramos, que todos deseamos, que todos decimos que hemos sentido alguna vez.
con más intensidad, con menos intensidad. ¿Qué falla? ¿Qué falla en el proceso? Ustedes los psicólogos vienen diciendo eso, de 4 años, las crisis, se puso de moda la teoría de las crisis, no sé si siguen vigentes. Sí, claro. Se unían al cambio de hormonas que ocurre cada 7 años, parece ser que dicen los neurólogos que ya no eres tú al 7º año, se te han transformado el 100% de tus neurones. Sí, pero hay parejas que surgieron en esa irrupción que antes hablamos de la impresión primera, que sería un flechazo, y se han mantenido. Muchísimas. ¿Verdad? Se han mantenido. Muchísimas. Y se han mantenido, claro, y posiblemente no sea ni sometimiento ni dependencia, sino que han llegado a acuerdos, se han adaptado, han madurado. Eso no quiere decir que las que se rompan sean inmaduras. No. Todo lo contrario, sí, mire usted, ya no hay atracción, pero no física, sino como tú decías antes, no hay nada que me una a vos, no encuentro aliciente, no tengo nada que compartir. Es que yo lo que pienso es que habría que analizar caso por caso, porque todas las personas somos distintas, claro. Todas las personas vivimos distintas situaciones que nos pueden provocar el desamor. Habría que analizar, no podemos generalizar. Yo siempre digo, a veces a mis hijos les digo, generalizar es de idiota, no se puede generalizar. Lo que sí se puede analizar, que bueno, ¿por qué se ha acabado el amor en determinada persona? Pues habría que hacer un estudio, como hacemos nosotros, de las 2 personas. ¿Qué ha pasado? No, anamnesis, sí, una historial, claro. Porque que ellos mismos reconozcan, que ellos mismos analicen, que ellos mismos vean. Habría que estudiarlo a todos. Eso pero eso nos lleva a que lo que se ha desunido se podría recomponer, por ejemplo, con ayuda psicológica a lo mejor, y posiblemente muchas parejas, mediador, muchas parejas que han decidido romper una relación, a lo mejor si encontraran una intervención psicológica adecuada y de mediación, podrían de nuevo reconstituirse y revertir situaciones. Yo digo que corrijo un poquito, es decir, ¿podría? En la orientación familiar, porque nosotros somos orientadores y mediadores familiares, en la orientación nos identificamos porque empleamos la misma terminología, pero hay campos que están totalmente vedados, ustedes entran en un análisis psicológico, no un psicoanálisis, un análisis psicológico. También. Que nosotros derivamos, oye, quiero un análisis psicológico de este hombre o de esta mujer, o tú encárgate de él y tú cógela a ella, que siempre esas parejas, ese emparejado es como más vigoroso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos que analizar? ¿Y qué les voy a decir yo a ustedes? Me lo dirían ustedes a mí, pero bueno, resumo si me dejan hacerlo. ¿Cuántas seguridades, inseguridades, cuántos desprecios o despechos hemos recibido donde básicamente, y tú ni te enteras, y ese tú va dirigido al hombre. El hombre, estamos educados desgraciadamente en el sentido duro, intelectual, con una parte del cerebro solo, porque así lo hacía mi padre, porque así el padre de mi abuelo, y estamos trayendo la interferencia del machismo, más el feminismo de la cocina y de tal, que se traduce hoy en insulto a la chica árbitro femenina o jugadora de fútbol de primera división, que ya hay primera división femenina, vete a fregar. O sea, hoy es insulto, lo que antes eran roles. Entonces, cuando la sociedad cambia con tanta rapidez y tus roles ya no te sirven y los míos tampoco, y ya ese contrato de la hembra y el macho, la hembra desde la tradición evolutiva que cuidaba de la caverna de sus hijos y se defendían, y incluso despistaban a los cazadores o despistaban a los agresores para que se la comieran a ella y no a su cachorro. Hay mucha literatura escrita y mucha verdad en esta historia. Entonces,
yo digo, lo que está fastidiando el tema del amor es la camiseta que nos han puesto cuando éramos niños y que no nos hemos quitado y ya estamos encorsetados, ya no nos sirve esa camiseta. Yendo a lo que tú acabas de decir, podríamos pensar entre hace 150.000 años, 100.000 años, cuando el hombre empezó a ser homínido, que a lo mejor el amor empezó con un encuentro con el otro cuando el apareamiento se empezó a hacer de frente y se descubrió al otro. Y de ese otro surgieron las tribus, y de las tribus fueron surgiendo los pueblos, y comenzó a lo mejor posiblemente, empezaron los celos por el afán posesivo y el desear a la mujer de tu prójimo. Es decir, en la historia de la humanidad, y hablo ya desde el punto de vista evolutivo y físico, antropológico, cuando el hombre y la mujer se encontraron de frente, empezó la bipedestación, que ya podían caminar, bajaron de los árboles y empezaron a copular frente por frente, empezaron a descubrir empáticamente diferentes aspectos físicos, sensoriales, visuales, olfativos, que también colaboró, como todo el mundo sabemos, a la conformación y a la evolución del cerebro en el neocórtex, que es, como ustedes saben muy bien, la capa superior del cerebro después del encéfalo y del sistema límbico, ¿no? Todo esto, claro, estamos hablando de lo que es historia, ¿no? Y por eso simplemente me refería a lo que tú antes hablabas del hombre como especie, es decir, del hombre y la mujer, cuando comenzaron y cuando estaban en las cavernas y cuando descubrieron el fuego y descubrieron lo que podría ser la cultura con la que apareció la cultura, el ambiente, la agricultura y hasta la biblioteca, ¿no? Porque empezaron ya el germen de lo que es la ciudad y los pueblos primitivos que derivaron en lo que somos actualmente, ¿no? Porque, como decía un amigo mío, un médico psicoanalista, por supuesto, argentino, nuestros tatarabuelos fue una bacteria. ¿Fueron? Una bacteria. Sí, puede ser, vamos, o sea, en el libro El Éxodo hay un charco y entonces sobre ese charco empiezan a hablar y a pensar la gente que está allí y de aquella larva que va saliendo casi invisible. Entonces puedes encontrarte que poco a poco eso va generando. Bueno, bien, está todo hipotético y está todo. Pero en lo más próximo está demostrado que si un hombre y una mujer se ponen frente a una pareja de monos y empiezan el hombre y la mujer a hacer gestos afectivos, los monos lo imitan. ¿Seguro? Y se quedan besando a su hembra o la hembra al macho o buscando el beso. Está comprobado. Entonces, está comprobado. Es decir, en definitiva, animalitos todos, y el que se ha quedado en la fase del animal evoluciona sin mucho razonamiento, pero evoluciona y agrada en la evolución, porque cuando el mono va descubriendo que el beso tiene unas connotaciones afectivas, lo va repitiendo. Claro. El afecto, o sea que en ese aspecto el hervidero de neurohormonas y de diferentes neurotransmisores que pululan por el cerebro cuando estamos enamorados, pues lógicamente no solamente interviene eso, sino también interviene la cultura y la interacción. Yo creo que, como resumen final, a lo mejor, ¿cuál es el síntoma de una persona enamorada? Pues yo creo que es aquella persona o aquella parte de la pareja que está deseando llegar a la casa, a su casa, a su hogar, para compartir algunas cuitas, algunos gozos con su pareja y sentirse escuchado. A lo mejor esto es un síntoma de amor y de que el amor puede permanecer. Estamos con ustedes de nuevo la semana que entra y sigan ustedes atentos a TDK Televisión y Nortevisión durante toda la semana en este programa de Tiempo Presente. Hasta luego.